La construcción de las navatas comenzaba con el corte de la madera, que se realizaba en los meses de invierno, la época más apropiada para garantizar su conservación. Desde el interior del bosque se trasladaban los troncos sueltos con caballerías o con bueyes hasta el caudal más cercano que facilitara su barranqueado hasta llegar a una zona amplia del río. Las navatas se montaban en los ataderos de Salvatierra y de Sigüés, en un espacio a las orillas del río Esca, donde el caudal facilitaba el traslado de la madera en forma de grandes balsas. Allí, los navateros comenzaban a construir las navatas, atando unos maderos con otros. A golpe de hacha, en las puntas de cada tronco se tallaban unos asientos en forma de L que se remataban por 1 o 2 agujeros perforados con una barrena. Sobre unos troncos transversales se iban atablerando los maderos de una misma longitud y grosor, previamente preparados y con sus extremos alineados. Los navateros utilizaban todos aquellos elementos que la propia naturaleza les ofrecía. Los arbustos o sargas que crecen espontáneamente a las orillas del río les servían para fabricar los verdugos. Seleccionados los brotes más largos, se cortaban y limpiaban con la navaja y luego se retorcían hasta que sus fibras quedaran sueltas y flexibles. Los verdugos preparados se guardaban atados en fajos, a remojo en el agua, hasta su utilización. Las ramas más recias de los quejigos eran apropiadas para fabricar los barreros, que transversalmente facilitaban la unión de unos troncos con otros. Atadas las dos puntas de los grupos de maderos, con un anudado especial de los verdugos, quedaba construido cada tramo de la navata, cuya anchura llegaba a superar los 4 metros. La preparación de los remos requería mucha habilidad y precisión. Marcadas las líneas de corte con una cuerda impregnada en polvo de carbón, se procedía al estrechamiento de la mitad longitudinal de un largo y recto tronco de pino o abeto. La tarea de humedecer los verdugos de las uniones de los maderos para facilitar su flexibilidad iniciaba el rebajo de echar los cuerpos de la navata al agua, deslizándose como una estructura flexible de gran capacidad. Cada una de estas grandes balsas podía llegar a pesar unos 4.000 kilos, y la unión de unas con otras se hacía con 3 acopladeras a modo de verdugos de mayor grosor. Normalmente, en los tramos estrechos y poco profundos del río, las navatas estaban compuestas por 2 o 3 cuerpos. Pero cuando llegaban al río Ebro, se unían unas a otras formando una gran plataforma flotante que se desplazaba por el cauce arrastrada por el agua. Una vez que la navata estaba totalmente montada, flotando en el agua, los navateros preparaban los soportes para los remos. En esta operación se ponía especial cuidado, pues la seguridad de la navata, y por tanto la de ellos mismos, dependía de este elemento de gobierno. Las navatas más grandes disponían de 2 remos delanteros y 1 trasero. En las pequeñas solo se colocaba uno en cada extremo. Antes de partir río abajo, los navateros echaban sobre la navata unos fajos de verdugos para reponer los que se rompieran durante el trayecto y unas barras de madera para apalancar en los casos de atasco. Cuando llegaba la primavera, los navateros de Salvatierra y Sigüés se lanzaban río abajo con las grandes plataformas de madera para ganarse unos buenos jornales. En esta época, el fuerte caudal
avenado por el deshielo en las montañas pirenaicas, presentaba las mejores condiciones para el traslado de la madera. A partir de ese momento, comenzaba un largo y duro trayecto por el río Esca, hasta encontrarse con los compradores de la madera en las localidades ribereñas, que les llevaba por la venta de Carrica, donde se desviaban al río Aragón, que les conducía hasta el Ebro. Entre los puntos más difíciles del recorrido, para los altoaragoneses y roncaleses, destacaba el Congosto en la Foz de Sigüés, o el Bocal de Tudela, donde había que partir las navatas en 2 tramos para superar el salto. Habilidad, fuerza y conocimiento de cada tramo del río eran las 3 condiciones que debía tener todo buen navatero, un oficio bien pagado, pero lleno de riesgos. Por ello, entre el hombre y el río había una relación de respeto. Los navateros conocían bien todos los secretos de la navegación por el río y a golpe de vista distinguían a lo lejos la zona menos peligrosa por la que tenían que pasar. A pesar de todas las precauciones, el transporte de la madera por el río no estaba exento de accidentes y han sido muchos los navateros que dejaron su vida en las tortuosas aguas del río. El navatero que manejaba el remo delantero se llamaba puntero y su trabajo debía estar muy bien coordinado con el que se encargaba del remo trasero o codero para que la navata no se cruzara. Las uniones de las sargas proporcionaban una gran flexibilidad a la larga superficie que ocupaba una navata, lo que le permitía afrontar las curvas de los ríos y los saltos de agua con independencia de un cuerpo respecto al otro. Según el destino final, el viaje hasta Tortosa duraba entre 7 y 15 días, dependiendo de la cantidad de agua que bajara por el río y de las veces que la navata embarrancara por falta de caudal. La climatología y los vientos dominantes también influían en el transporte. El aire y la niebla se convertían en unos factores climatológicos tan negativos que, en ocasiones, obligaban a los navateros a detenerse a la orilla del río. Las noches se pasaban en fondas o posadas fijas, donde los navateros descansaban y se aprovisionaban de todo lo necesario para el día siguiente. En el año 1931, el río Esca llegó a transportar unas 1000 navatas, que suponían unos 15.000 metros cúbicos de madera. Las navatas se terminaron hace muchos años. En el siglo XX, al construirse las carreteras que unían el Valle del Roncal y las localidades de Sigüés y Salvatierra, con la que comunicaba Jaca con Pamplona, se inició el transporte terrestre de la madera, primero en carreta y posteriormente en camión. Esta modalidad convivió hasta los años 50 con el tradicional sistema de las navatas, hasta que la construcción de embalses y la casi nula rentabilidad económica hicieron imposible el descenso de la madera por el río. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.